Muy buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Voy a dar inicio con la presentación de las dos preguntitas. Y bueno, las voy a desarrollar a través de una pequeña presentación de PowerPoint que realicé. Entonces, bueno, como primer punto dice, ¿qué aportes hace la neurociencia educativa para comprender la importancia del vínculo pedagógico? Bueno, yo creo que primeramente hay que saber que la neurociencia lo que nos ayuda a entender es cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y entendiendo cómo funciona el cerebro, entonces podemos mejorar todo el proceso educativo y sobre todo mejorar nuestra mediación pedagógica. A ver, entonces, bueno. A partir de ahí podemos entender que la neurociencia como tal nos ayuda a conocer cuál es el funcionamiento del sistema nervioso central y, bueno, todo lo que abarca, ¿verdad? Cerebro, cerebelo, médula espinal. Bueno, entonces, y bueno, y sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos, todo ese conocimiento lo podemos aplicar para mejorar justamente, como mencionaba anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por un lado, dice el tercer circulito, ¿cómo se aprende desde la neurociencia? Bueno, desde la neurociencia aprendemos primero que todo desde la curiosidad, ¿verdad? Cuando algo nos genera emoción, y emoción positiva, por supuesto, entonces va a ser mucho más fácil, vamos a tener interés en aprender aquello y sobre todo va a facilitar ese aprendizaje. Luego, también entender que el juego es fundamental, ¿verdad? El ser humano y bueno, cualquier mamífero aprende a través del juego y por ello es que debemos plantear la educación a partir del juego y desarrollar entonces el juego dentro de nuestras estrategias didácticas. También experiencias sensoriales, movimiento, música, arte, ejercicio, todo esto debemos incorporarlo en nuestras actividades diarias y, como mencionaba yo, en nuestra mediación pedagógica. Ahora, dice, ¿cómo es aliada en la educación y la neurociencia? Bueno, dice, al conocer con la neurociencia cómo funciona el cerebro y cuáles son las mejores estrategias para favorecer su desarrollo, la educación puede justamente mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Luego, sobre todo nos ayuda a los docentes a entender cómo funciona cada uno bueno, y cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona el cerebro humano en cada una de sus etapas también. Y bueno, hay que aplicar muchísimo la neurociencia desde la motivación, pero no solo la motivación extrínseca, sino también la motivación intrínseca, desde el humor, desde el juego, desde un ambiente emocional adecuado, sano, positivo, donde la persona pueda sentirse feliz, contenta y bueno, utilizar toda esa disposición para justamente favorecer el aprendizaje. Luego, en esta segunda diapositiva, pues coloco lo que es la cita, ¿verdad? Y dice, me permito leerla así tal cual dice, en la actualidad se ha demostrado científicamente que ya sea en las aulas o en la vida, no se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetirlo una y otra vez, sino al experimentar y sobre todo emocionarnos, ¿verdad? Yo creo que un aporte fundamental, básico de la neurociencia a la educación es incorporar realmente la emoción sana, positiva dentro de la educación, ¿verdad? Si pensamos, ¿verdad? Y nos devolvemos un poquito a lo que fue la enseñanza tradicional, recordamos o recordaremos que sí, claro, se trabajaba desde la emoción, pero desde el castigo, ¿verdad? Desde la represión, desde ambientes donde se favorecía la competencia y emocionalmente muy inseguros. Entonces, bueno, la idea desde la neurociencia es que nos hagamos aliados de la emoción, pero de forma positiva, de forma que nos permita favorecer justamente la enseñanza.
Y bueno, también para dar respuesta a las pregunta número 2 o a la última, dice, ¿qué factores personales y contextuales pueden fortalecer o debilitar el vínculo pedagógico entre docente y estudiante? Bueno, voy a leer un poquito la cita. Dice, es necesario entender que educar es cambiar las posibilidades del cerebro. Por tanto, magnifica la relevancia de la labor docente en el desarrollo efectivo del proceso de formación del estudiantado. Ello evidencia que el éxito formativo no nace espontáneamente por la masificación de un tipo de enseñanza única y de carácter reduccionista, sino que el sistema educativo debería brindar la posibilidad de ajuste a las diversas maneras de aprendizaje de las personas, bajo un modelo educativo centrado en el bienestar de sus participantes, ¿verdad? Bueno, entonces yo ahí también puedo resaltar que dentro de esos factores personales y contextuales, que pueden debilitar o fortalecer ese proceso pedagógico, justamente está en conocer las motivaciones, los intereses de nuestros estudiantes, ¿verdad? Tanto a nivel particular como a nivel propio del centro educativo. Yo siempre pienso que no es lo mismo un centro educativo de un área rural que un centro educativo de un área urbana o de un área urbano marginal, ¿verdad? Tiene también sus propias características y la población que asiste a estos centros tiene también características muy personales, ¿verdad? Diferentes, muy únicas. Por eso es que de repente estos factores personales y contextuales toman gran relevancia, ¿verdad? Luego, tratar siempre de ser empáticos, ¿verdad? La empatía, donde no es solo ponerse en el sitio del otro, sino también hacer nuestras esos factores personales, esos factores contextuales y a partir de ahí, entonces realmente como docentes proponer una mediación pedagógica que resulte significativa, ¿verdad? Que resulte valiosa y que, como lo plantea un poquito la política curricular nacional, sea... que favorezca el desarrollo de un ser humano planetario. Entonces, por eso es que es necesario pensar en los contextos sociales de los que viene cada uno de nuestros estudiantes, las familias, esos vínculos, ¿verdad? Y los contextos en los que se desarrollan día a día. Si nosotros colocamos eso de número uno en la confección de nuestra mediación pedagógica, pues se puede favorecer justamente el vínculo entre el estudiante y la persona docente. Si dejamos de lado estos factores, pues claro, ¿verdad? El estudiante va a percibir que no se le, no se le toma en cuenta, ¿verdad? Que es uno más y que la educación en sí no tiene, no le dice nada. Y también esto pues va a debilitar ese vínculo. Por ello es importante tomar en cuenta que necesitamos entonces retomar las características, las motivaciones, las necesidades únicas de nuestros estudiantes y de nuestro grupo para que justamente eso actúe de manera tal que potencie el vínculo y potencie pues potencie el desarrollo educativo, ¿verdad? Potencie el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias y buenas tardes.